Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Así es como inicia el número 7 de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la Sagrada Liturgia. Cristo siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y sigue añadiendo, presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Por lo tanto, aquí ya nos está diciendo que la presencia de Cristo está de una manera particular en la persona del ministro, que ejerce la función de representación de Cristo en el sacramento, le cede, por decir así, los labios, la boca, las manos, los ojos, los signos visibles, sensibles, que hacen que podamos comprender los sacramentos, los cede a Cristo. Y por otro lado también habla de las especies eucarísticas, el pan y el vino. Continúa, está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Por eso, la importancia de no caer en errores importantes que a veces caemos. ¿Cuántas veces cuando celebramos un matrimonio, una boda, o sea, un matrimonio, un bautismo o cualquier otra cosa, acontecimiento también familiar, etcétera, hay veces que se cambian los textos bíblicos por textos, a lo mejor una poesía, o a lo mejor un cuento, o a lo mejor cualquier otra historia? Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la voz al que es la voz propia de los sacramentos, que es Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, es Cristo mismo el que nos habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió que donde dos o más estaban reunidos, Él estaría allí en medio. Realmente, continúa, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, fijaos, la doble acción de cualquier acción litúrgica. Por un lado es glorificar a Dios y por otro lado es santificar a los hombres. Toda acción litúrgica va dirigida a glorificar a Dios y a santificarnos como seres humanos. Sigue, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno. ¡Qué hermosa imagen! Es decir, Cristo, que es el que ejerce toda acción litúrgica, es el protagonista de toda acción litúrgica. No somos nosotros los protagonistas de la acción litúrgica sin esa comunión con Cristo. Y esto muchas veces es importante no perderlo de vista, porque muchas veces cometemos errores, consciente o más inconscientemente, con toda la buena fe del mundo a menudo, como por ejemplo los sacerdotes que cambian las cosas, que quitan o añaden a lo que es el rito propio del sacramento. No, hermano, porque no es tu sacramento, no eres tú, no eres el jefe, no eres el dueño de ese sacramento. Tú simplemente te estás uniendo a la Iglesia en un sacramento que nos ha sido dado por Cristo. Y es Cristo el protagonista, es una acción de Cristo, cabeza. Nosotros como miembro, nosotros como esposa, nos unimos al esposo que es Cristo. Por lo tanto, la importancia de la fidelidad a lo que se expresa propiamente en el sacramento. Y así nos lo dice también el número 7 de la Sacrosanctum Concilium. Dice, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre su amada esposa, la Iglesia, para tributar culto al Padre. Y añade el segundo párrafo, con razón pues se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y nosotros, como miembros unidos al cuerpo, que ese es el cuerpo místico, participamos del sacerdocio común que tenemos los fieles, el sacerdocio de Cristo, cuando nos bautizan. Al bautizarnos recibimos esa comunión con el sacerdocio común. Y algunos,
Cuando somos ordenados sacerdotes, participamos también de ese peculiar sacerdocio ministerial al servicio del pueblo, para ayudar al pueblo a glorificar a Dios y a santificarse. Cedemos, por decir así, las manos, los labios, los ojos a Cristo para que Él actúe en los sacramentos. Y dice, en ella, la liturgia, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, que somos nosotros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, y esto es bellísimo, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Fijaos si es importante la celebración litúrgica que dice la Sacrosanctum Concilium, dice el Concilio Vaticano II, que no iguala ninguna otra acción de la Iglesia a la acción sagrada por excelencia que es la liturgia. Fijaos si merece la pena, primero, formarnos bien para aprender a comprender qué es lo que estamos celebrando. Porque cuando uno comprende lo que celebra, lo celebra en comunión con toda la Iglesia, lo celebra sintiéndose esposa en comunión con su esposo, lo celebra sintiéndose miembro en comunión con la cabeza, que es Cristo.